Hay una falacia económica que nada más no muere, a pesar de que toda la evidencia apunta a que es una falacia. Al parecer persiste en la mente de mucha gente. ¿Cuál es esta falacia? Que vivimos en un mundo sobrepoblado. Primero, cuando encuentren una persona que les diga que hay sobrepoblación, pregúntenle a qué se refiere precisamente con sobrepoblación. Yo no he encontrado a ninguna persona que me dé una definición clara y científica de qué nivel de población es sobrepoblación y qué nivel de población podría ser incluso subpoblación y qué nivel de población debería ser el óptimo según ella y bajo qué parámetros medir si hay un exceso de población en determinada región o menos población de la que debería haber. En tanto no encuentre yo a esa persona, creo que es muy difícil tener un debate o una discusión adecuada de qué es sobrepoblación o qué no. Antes de aclarar por qué es una falacia, vamos a analizar un poco la historia del pensamiento económico, de dónde se originó esta falacia. Se originó en la mente de un gran economista, es decir, a pesar de que dijera algo que resultó ser falso, fue un gran economista, cuyo nombre fue Malthus. Malthus creía que había dos regularidades empíricas. Él creía que la población, es decir, la gente, crecía a una tasa geométrica, ¡fum! Vamos a ponerlo así para no meternos en matemáticas, o sea, muy rápida, mientras que la capacidad del hombre para producir alimentos y sustento crecía a una tasa aritmética, ¿sí? Es decir, mientras la población crecía a una tasa rápida, la capacidad de alimentarnos y de sostenernos crecía a una tasa mucho más tranquila, por decirlo de alguna forma. Como Malthus creía firmemente en que estas supuestas regularidades empíricas existían en el mundo real, él lo que trata de hacer en su libro es explicar qué mecanismos naturales hay en la población para evitar llegar al punto en el que efectivamente sí, la población crece a una tasa geométrica y la alimentación crece a una tasa aritmética, evidentemente llegas a un punto en el que hay mucha más gente que comida o que sustento. A él se le ocurría entonces que, por ejemplo, las epidemias, los virus, eran mecanismos naturales del planeta para limitar o contener el tamaño poblacional. Él era un científico, él quería saber qué mecanismos había en el mundo que podían evitar que llegáramos a ese punto trágico de demasiada población y pocos recursos. Sin embargo, al mejor cazador se le va la liebre. Malthus vivió en una época muy especial que marcó un punto de inflexión en la historia económica universal. Malthus vivió en los albores de la Revolución Industrial y una de las cosas que trajo la Revolución Industrial fue un incremento masivo, impresionante en la productividad de los trabajadores, en la productividad de las empresas, en la productividad del campo, de la agricultura y por lo tanto en la capacidad de suministrar alimentos y sustentos a las personas. A veces nos pasa como los peces que no saben que están nadando en el agua porque los cubre totalmente. Malthus no vivió en ese momento, en ese periodo de inflexión, pero no tuvo la presciencia o la capacidad analítica de notar que estaban ocurriendo todos estos cambios de gran magnitud que arruinarían de cierta forma las regularidades empíricas que él creía que eran muy, muy robustas y que iban a explicar la dinámica poblacional en un futuro y la dinámica de producción de alimentos. Sin embargo, a pesar de que la historia económica nos da evidencia de cómo los seres humanos actualmente viven mucho mejor que los seres humanos de generaciones y de décadas pasadas, es decir, tú vives mucho mejor
que tu abuelo y que tu tatarabuelo. Aún hay mucha gente que cree que hay sobrepoblación, que estamos agotando nuestros recursos naturales a una tasa acelerada por nuestra sed, nuestra hambre de consumo, de destrucción. Hay muchas personas que cuando fueron a ver al cine la película de Avengers, aplaudieron la opinión de Thanos de eliminar a la mitad de la población del universo, porque cayeron en el cuento de Thanos, que seguramente tomó clases con Malthus, de que el gran problema del universo era la cantidad masiva de gente y de vida que había en la galaxia. Incluso ahora, mucha gente, tristemente a mi parecer, celebra de alguna forma, no lo dice tan explícitamente porque teme hacer poco políticamente correcta, pero aplaude de cierta forma o ve como un efecto relativamente positivo del coronavirus el que haya gente que se va a morir, porque teme que haya tanta gente, porque cree que hay sobrepoblación y cree que el coronavirus es una especie de respuesta natural del planeta Tierra contra el exceso de población. Un gran economista que durante toda su vida se dedicó a analizar este problema se llamó Julian Lincoln Simon, y les recomiendo mucho que lo lean, que lo busquen, que busquen videos de él en YouTube. En particular, cuando tengan oportunidad de visitar una biblioteca o si por alguna razón tienen la oportunidad de hacerlo, les recomiendo que busquen un libro de Julian Simon muy especial, muy bueno, que en lo personal y en lo particular me cambió la vida para siempre. Se llama El último recurso. Entonces, lo que decía Julian Simon era lo siguiente: la gente se queda en una primera etapa cuando piensa en el crecimiento poblacional. Observa que el crecimiento poblacional supone una presión sobre los recursos disponibles en un momento dado. Evidentemente, si crece la población, aumenta la demanda de bienes y servicios, y en un momento dado eso significa que hay menos bienes y servicios disponibles para esta mayor población, y se deben racionar estos recursos entre menos personas, ya sea a través del sistema de precios, a través de un control gubernamental o a través de otro sistema de control y racionamiento. Sin embargo, lo que dice Julian Simon es que a menudo olvidamos un segundo mecanismo existente, o más bien un segundo fenómeno que sucede tras el incremento en la demanda de un bien o servicio. ¿Cuál es? Bueno, cuando aumenta la demanda de un bien o servicio, supongamos que aumenta la demanda, por ejemplo, del petróleo. Cuando aumenta la demanda del petróleo, ¿qué es lo que pasa? El precio o los precios de distintos barriles de petróleo suben. Y este aumento en precios reduce el consumo individual y raciona la menor cantidad de petróleo disponible para todos los que la demandan de alguna forma, ¿no? Eso es lo que hace el incremento en precio. Pero decía Julian, esa es la etapa 1. La etapa 2, ¿cuál es? ¿Se quedan simplemente los empresarios cruzados de brazos frente a un incremento en precios? Imaginen que ustedes tienen el acceso a perforar pozos de petróleo o a extraer petróleo de alguna fuente en particular. ¿Cómo reaccionarán ustedes ante un mayor precio del petróleo y si hay expectativas de que el precio del petróleo se mantenga en ese nivel porque la población aumentó y hay más demanda de petróleo? ¿Qué es lo que ustedes harían? Imaginen que son capitalistas y desean dinero, 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 dinero. Bueno, como buenos capitalistas que van olfateando oportunidades de ganancia por todos lados, lo que harían sería trasladar algunos de sus recursos que utilizan en la producción de otras cosas para poder producir más barriles de petróleo y capitalizar esa producción adicional. ¿Qué pasa si no solo ustedes, sino otros productores hacen esto y van tras esa oportunidad de ganancia? Que eventualmente van a incrementar la oferta disponible de petróleo en el mercado. Y si aumenta la oferta de petróleo en el mercado, ¿qué va a pasar con los precios del petróleo? Van a bajar. Es decir, curiosamente,
Cuando aumenta la demanda de un bien o servicio, no necesariamente se vuelve más escaso. Se vuelve más escaso en el corto plazo, pero en el largo plazo lo que hemos observado históricamente es que, de hecho, tras un incremento poblacional significativo, los seres humanos, que no solo somos consumidores de cosas y de recursos y de bienes y de servicios, que no solo estamos explotando y cavando y recibiendo de la madre tierra, los seres humanos tienen capacidad de innovar, de pensar en formas bajo las cuales pueden enfrentar esta nueva situación ante una mayor demanda sobre recursos naturales. ¿Y qué hacen? Incrementan la producción de bienes sustitutos, invierten en tecnologías que hagan más barato extraer petróleo u otros bienes y servicios. De manera que al final de la etapa 2, que es la etapa que no ven muchas personas que son pesimistas y que creen en la sobrepoblación, irónicamente terminamos, o la economía históricamente nos muestra que hemos terminado con más bienes y servicios por persona que antes. Y esa realidad se refleja en los menores precios de mercado. Julian Simon hizo una apuesta súper popular con un científico, y lo pongo así entre comillas, cuyo nombre es Paul Ehrlich. Espero estar pronunciando bien su nombre. Paul Ehrlich escribió en los 60, si no me equivoco, un libro que se llamaba The Population Bomb, la bomba poblacional. Y Paul creía que la población iba a crecer tanto que ni siquiera para 2020, para el año 2000, la gente estaría entrando en un conflicto fuerte por los recursos naturales. Habría desnutrición, hambre y miseria y pobreza y demás. Eso creía Paul Ehrlich. Julian Simon, que era un gran crítico naturalmente de las ideas de Paul Ehrlich, le hizo una apuesta. Le dijo, ¿sabes qué, Paul? Vamos a poner nuestro dinero donde está nuestra boca. Te invito a escoger 3 metales, los que tú quieras. Uno de ellos era níquel, cobre, y no recuerdo cuál otro. Piensa en 3 metales. Y vamos a hacer lo siguiente. Si tú tienes razón de que los recursos naturales van a escasear en un futuro porque va a haber un problema de sobrepoblación, podemos esperar que los precios de estos 3 metales, ajustados obviamente por la inflación, van a ser mayores. Entonces Julian Simon le hace esta apuesta a Paul. Dentro de 10 años, creo que la apuesta era de 10 años, si tú tienes razón, los precios van a aumentar. Si yo tengo razón, es muy probable que veamos que los precios van a bajar. Paul, confiado, le dice, va, claro que sí, hagamos la apuesta, las tengo de ganar. Pasó el tiempo y lo que ocurrió fue que el precio de estos 3 metales descendió de forma significativa, controlando obviamente por la inflación. Y Julian Simon recibió un cheque de Paul por haber ganado esta apuesta. Entonces, para finalizar, pongan en seria duda esta afirmación de que el mundo está sobrepoblado. Analicen la trayectoria de los precios promedio a través de la historia de los bienes y servicios y de los recursos naturales. Y estoy casi seguro de que la dinámica que van a observar en su mayor parte es una dinámica descendente. Y en las ocasiones en las que hay, por ejemplo, incrementos abruptos en el precio de un recurso natural, eso por cuestiones políticas o por alguna crisis o demás. Pero la tendencia secular de los precios de los recursos naturales es a la baja. ¿Y qué nos dice esto? Que los seres humanos están avanzando en la innovación y en la creación de nuevas tecnologías para poder ser capaz de satisfacer más bocas con menos recursos. ¿De acuerdo? Esta fue una pequeña reflexión que les quería dejar. Muchas gracias por seguir la página y seguimos con más videos y más reflexiones. Hasta luego.